Ryan Clark lanzó el ataque más atroz sobre la esposa blanca de RG3. Él jamás discute en su oscuro hogar el inmenso sufrimiento de las mujeres negras. Tú nunca has sido capaz de entender eso, porque en ambos de tus matrimonios te has casado con mujeres blancas. RG3 estalló furioso. Las esposas y los hijos siempre son líneas intocables. Y Ryan Clark pisoteó sin piedad esa línea. Dos ex leyendas de NFL y colegas, antes hermanos en los Pieles Rojas, ahora atrapados en una guerra pública y sangrienta que se volvió demasiado personal. ¿Acaso Clark cruzó una línea totalmente imperdonable? ¿Es un simple análisis deportivo o una oscuridad mucho más profunda? Desenmascaremos la cruda verdad. La opinión deportiva que encendió este infernal fuego. Nuestra historia comienza el 20 de mayo de 2025, durante un supuesto juego normal de la WNBA. El mundo del baloncesto observaba atentamente a dos de las jugadoras más mediáticas de la liga, Caitlin Clark y Angel Reese, colisionando en la cancha. Durante este fatídico juego, Clark cometió una brutal falta que fue declarada flagrante contra Reese, y las cenizas de esta jugada se convertirían en el detonante de nuestra absoluta controversia. Segundos después del juego, RG3, ex mariscal de NFL y actual analista de Fox Sports, invadió la red X, antes Twitter, para juzgar la brutal interacción entre las dos estrellas. En su mensaje, declaró tajantemente tras presenciar la flagrante falta de Caitlin Clark hacia Angel Reese y sus destructivas secuelas: no hay forma de que Angel Reese mantenga esa farsa de que no odia a Caitlin Clark. Conozco perfectamente la mirada del odio. Angel Reese odia a Caitlin Clark. Y no hablo de una simple rivalidad deportiva. Puro odio. Una acusación verdaderamente aplastante por parte del legendario RG3, quien afirmaba conocer las emociones más oscuras y las intenciones de Ángel basándose en sus reacciones durante la batalla. No sugería una simple y pura rivalidad deportiva. Declaró explícitamente que Reese albergaba un odio venenoso y real hacia Clark. Como contexto, la rivalidad entre Reese y Clark ha sido una historia colosal en la WNBA. Su hostilidad nació en la universidad, cuando el temible escuadrón universitario de Angel Reese aplastó al equipo de Caitlin Clark en el campeonato definitivo de la NCAA. Ese duelo nos dejó el momento donde Reese hizo el icónico gesto "no puedes verme" hacia Clark, lo que se volvió viral, alimentando feroces debates sobre su enemistad desde que pisaron la WNBA. La sentencia de RG3 fue ciertamente provocadora, pero no fue para nada inesperada, dado su rol como analista, donde sus audaces posturas siempre desatan furia mediática y discusiones. Sin embargo, lo que siguió transformó esto de un simple y mundano debate deportivo a una oscuridad mucho más personal. Ryan Clark, ex defensivo de NFL y actual analista de ESPN, decidió contraatacar ferozmente los comentarios del mismísimo RG3 sobre Reese y Clark. Pero en vez de simplemente debatir la evaluación de la situación de RG3, Clark desvió su ataque hacia una dirección que dejó a muchos espectadores perplejos y envueltos en controversia. La única cosa que sabemos de RG3 es que no tiene conversaciones en su hogar sobre el calvario que sufren las mujeres negras aquí, sobre el peso en las jóvenes y la inmensa carga que atletas como Angel Reese tienen que soportar. Al estar del lado oscuro frente al legendario ascenso al estrellato de Caitlin Clark, no, cuando lo analizas, creo que Aya Wilson es el verdadero rostro de la liga. Aya Wilson es la mejor jugadora indiscutible. Caitlin Clark es la pieza vital más importante. En la WNBA y su colosal fama,
arrastra oscuros e inquietantes tintes de sesgo racial o factores raciales ocultos que explican por qué la idolatran con tanta ceguera. Y entonces ahora, si tú eres el mismísimo RG3, ¿cuándo fue la última vez que en tu propia casa discutieron el infierno que ella enfrenta? Ha sido imposible para ti porque en tus 2 matrimonios elegiste casarte con mujeres blancas. Las venenosas palabras de Clark en The Pivot no solo atacaron la opinión de RG3, insinuaron que casarse con una mujer blanca, Greta Griffin, lo cegaba ante las crueles luchas negras, especialmente en el doloroso caso de Reese. Una escalada brutal. El debate pasó del mero baloncesto a destrozar la vida e identidad de RG3. Pero la masacre verbal de Clark no terminó ahí. Reveló que, trabajando juntos en ESPN, RG3 hacía chistes patéticos sobre cuánto amaba la estúpida leche y su supuesta importancia. Y cómo en redes sociales siempre resalta descaradamente el color de piel de su esposa, como si su maldito tono de piel fuera lo que la hace tan especial, como si ese color determinara mágicamente su gran valor como una buena esposa. Estas dagas fueron vistas como un ataque fulminante, mucho más allá del simple análisis deportivo. Un golpe directo a su matrimonio interracial y a su mismísima identidad como hombre negro. La cruda insinuación. RG3 vivía desconectado de la cultura negra por su propia culpa, o que traicionó su experiencia por sus malditas decisiones personales. Para entender por qué este veneno destrozó a RG3, debemos desenterrar los oscuros fantasmas históricos. Esta no era la primera vez que juzgaban sin piedad su sagrado matrimonio interracial. En el año 2012, cuando RG3 lideraba a los Washington Redskins, hoy conocidos como la escuadra de los Commanders, Rob Parker de ESPN cuestionó su negrura por comprometerse con una mujer blanca, Rebecca Lidicott, su primera esposa, etiquetándolo cruelmente ante todos como un hermano vendido. Esa terrible audacia le costó a Parker una suspensión y su vergonzoso despido definitivo. Así que cuando Clark disparó críticas idénticas sobre la actual esposa blanca de RG3, Greta Griffin revivió sin piedad las dolorosas cicatrices y críticas despiadadas de sus primeros años de oscura carrera. Este oscuro y tormentoso pasado explica por qué RG3 contraatacó con tanta furia a Clark. Además, el expediente revela que ambos fueron compañeros en los Washington Redskins en 2014. Una época sombría, supuestamente plagada de graves y destructivas fracturas en el vestuario. En 2015, ya retirado, Clark atacó sin piedad en el programa de radio. Disparó diciendo que RG3 jamás forjó verdaderos lazos de hermandad en equipo, desenterrando una amarga rivalidad profesional que llevaba oscuros años gestándose en las sombras. Mientras los fragmentos del podcast incendiaban vorazmente las redes sociales, el tribunal público estalló. Una feroz facción defendió a muerte la visión de Clark, alegando que estaba destapando verdades cruciales e incómodas sobre raza y representación en el deporte. Alguien en X publicó: "Qué placer ver a Clark arrastrar a RG3 apoyando ciegamente su cruel veredicto". Otro gritó: "Ryan Clark destrozó por completo al falso de RG3. Lo llamó un maldito vendido", riéndose a carcajadas, aplaudiendo de pie la dura crítica de Clark. Sin embargo, muchísimas otras personas grugieron que Clark había cruzado una línea sagrada al arrastrar a la familia. Denunciaron furiosos que atacar el sagrado matrimonio interracial o cuestionar su identidad racial basándose en su amada esposa era algo asquerosamente inapropiado y destructivo. El implacable artículo Outkick, publicado el 20 de mayo de 2025, exigió a Clark disculparse con RG3 por mencionar la raza de su esposa, calificando esas palabras de aberrantes
y francamente, de racismo puro. El artículo admitió que los duros argumentos de RG3 sobre la rivalidad Reese-Clark eran irrefutables y que tenía el pleno derecho de destrozar las acciones de Reese sin importar su raza. El Daily Mail reveló que las palabras de Clark desataron un infierno absoluto en las redes, con multitudes exigiendo a gritos que ESPN lo despidiera inmediatamente. Esto demuestra cómo una simple disputa deportiva mutó en una amenaza de ruina profesional. Lo verdaderamente fascinante de la fase inicial de esta oscura controversia es la aterradora velocidad con la que abandonaron el ámbito del baloncesto, olvidando si Angel Reese detesta genuinamente a Caitlin Clark, para atacar con temas íntimos y crudos sobre raza, identidad y matrimonio. La inofensiva opinión deportiva que encendió la primera chispa quedó sepultada instantáneamente bajo una aplastante avalancha de polémicas sociales. RG3 contraataca. Una brutal escalada de ataques personales. Al escuchar a Clark atacar su sagrado matrimonio y dudar de sus raíces, el dolor y la ira consumieron a RG3. Respondió desatando un extenso y furioso video en sus plataformas sociales, enfrentando las acusaciones de Clark con una fuerza arrolladora y letal. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, mi gente? Habla su chico, RG3, y necesitaba venir aquí para decirles unas cuantas verdades innegables, porque hay demasiado ruido tóxico sobre mi análisis deportivo de que Reese odia a Clark, algo puramente baloncestístico. Pero todos aquí saben perfectamente que hay un límite en esta vida que jamás debes cruzar. En esta ardiente y apasionada declaración, RG3 dejó una advertencia clarísima. Sentía que Clark había pisoteado una regla de oro completamente sagrada, al arrastrar a su propia sangre a lo que debía ser una guerra estrictamente profesional. Las esposas y los hijos son intocables, y Ryan Clark destrozó esa frontera corriendo ciegamente. A Ryan Clark le enfureció mi análisis sobre el desprecio de Reese hacia Clark. Griffin remarcó con filo que su postura original sobre la caótica dinámica Reese-Clark nacía estrictamente de la duela y las acciones de Reese sin ninguna gota de veneno personal. Recalcó que había expuesto 5 evidencias absolutamente contundentes y claras, que desenmascaraban la hostilidad y el resentimiento que Reese sentía por Clark. Para RG3, esto no era más que puro y duro análisis forense deportivo. Desmenuzar el lenguaje corporal y la actitud en la cancha para exponer las verdaderas caras de los atletas. Y me basé únicamente en sus fríos actos durante el juego y en las tensas ruedas de prensa. No fue solamente por aquella brutal falta flagrante en su partido inaugural. Puse 5 dolorosos ejemplos que exponen el absoluto desprecio de Angel Reese por Caitlin Clark. Pero el tóxico veneno racial en las palabras de Clark fue lo que realmente enfureció a RG3. Y no dudó en atacar ese aspecto directamente en su fulminante réplica. Creo que esto tiene que decirse en voz alta, porque el discurso que escupió Ryan Clark estaba tan podrido de prejuicios raciales que causaba verdadera repulsión. El simple hecho de que Angel Reese sea una mujer de raza negra no le quita el derecho a ningún analista, sea hombre o mujer negra, de despedazar o juzgar su juego. Que Angel Reese sea una mujer negra no nos prohíbe a nosotros criticar sus habilidades en la cancha. RG3 profundizó el golpe de gracia, exigiendo que los analistas sean juzgados exclusivamente por su intelecto, no por el maldito color de su piel, ni por con quién deciden compartir su vida. Para ser total y brutalmente franco, un analista negro puede criticar el juego de quien sea, con el mismo maldito derecho que un analista blanco. Todos tienen derecho a su propia verdad, sin importar la piel que habiten. Y si esa cruda opinión te ofende, pues perfecto. Pero la fase más explosiva del contraataque de RG3 estalló cuando fulminó los venenosos ataques de Clark hacia su hogar. Porque si caes tan bajo que usando esa línea
para atacar directamente. Entonces la derrota es tuya. Ya perdiste la miserable guerra que creías estar ganando. Ryan Clark osó decir que ignoro el dolor de las mujeres negras porque mi esposa es blanca. RG3 dejó en claro que Clark pisoteó toda ética profesional y lanzó crueles conjeturas contra el sagrado núcleo de su familia. Una vil bajeza, fuera de todo maldito límite. Insinuó que desprecio a mi esposa, el pilar absoluto que cimienta mi legado, la mujer que juro proteger, a la que mi alma adora, y escupió que solo la valoro por su piel blanca. Una completa aberración. RG3 dejó claro que, aplastando las venenosas insinuaciones de Clark, su entorno rebosa de mujeres negras inquebrantables, criando orgullosamente a sus hijas, sin olvidar que también forjamos el destino de herederas negras, que tengo una madre negra y 2 guerreras hermanas negras, tías, primas y sobrinas negras. Su estúpido delirio carece de lógica. El demoledor golpe de RG3 sacudió al público, confirmando que Clark cruzó una línea prohibida. Al vomitar suposiciones sobre la intimidad y la sangre de RG3 por su matrimonio. La furia de RG3 expuso la cruda tensión al debatir sobre romances interraciales y cómo las almas defienden su propia identidad racial. Lejos de retroceder, Ryan Clark alimentó las llamas del caos con pura soberbia. Tachó a RG3 de farsa y pésimo aliado. En entrevistas y la Red X, desenterrando fantasmas del pasado compartido, en los Washington Redskins en 2014 y su turbio paso por ESPN hasta 2024. Clark sentenció: yo te salvé el pellejo toda la temporada en MMF. Rogué que te dejaran ser. Sin importar lo patético o tóxico que fueras en la arena, fui tu escudo. Insinuando que ya había protegido la reputación de RG3, pese a soportar sus incesantes disturbios como colega. Buscando limpiar su veneno, Clark se excusó. Yo jamás apuñalé a tu esposa. Hablé de tu circo en redes y televisión, trazando una cobarde línea divisoria entre juzgar la máscara de RG3 y atacar directamente a su mujer. Pero el público vio esa excusa como simple basura ante la toxicidad de Clark. Este feroz choque mutó ferozmente de un simple análisis táctico de baloncesto a una guerra sangrienta sobre honor, lealtad y la propia alma racial. Lo que nació como un inofensivo choque deportivo se deformó en una cacería pública bajo la morbosa mirada del mundo. Como se mencionó, RG3 ya había sufrido estos crueles ataques del verdugo de ESPN, Rob Parker, en 2012, quien osó juzgar su negritud por cometer el pecado de amar a una blanca. Otros titanes de élite, como el juez supremo Clarence Thomas, la polémica Candace Owens y Sage Steele de ESPN, sufrieron purgas idénticas por sus romances o presunta sumisión a los grandes imperios blancos. Mientras en la feroz guerra entre RG3 y Ryan Clark arde descontroladamente, los medios deportivos devoraron la noticia al instante, alarmados por la brutal naturaleza personal de estos crueles ataques. Outkick publicó un artículo el 20 de mayo de 2025, sentenciando que Clark debe disculparse con RG3 por exponer la raza de su esposa, tachando sus comentarios de inaceptables y, por definición, explícitamente racistas. El informe sostuvo que los argumentos de RG3 sobre la dinámica Ruiz-Clark eran irrefutables y que tiene derecho de juzgar a Ruiz sin importar su propia raza. Sports Illustrated tachó esta guerra de vergonzosa, destacando que se volvió un ataque público y muy personal, mostrando asco al ver un debate profesional degenerar en ataques tan crueles y personales. El Daily Mail reportó que las palabras de Clark desataron furia en redes sociales, con muchos cuestionando si ESPN
debería despedirlo de inmediato, evidenciando las letales consecuencias profesionales de tan escandalosas declaraciones. Aunque hubo gritos clamando que ESPN tomara medidas severas contra el propio Clark, no hubo comunicados ni acciones oficiales de la cadena tras el estallido de este gran escándalo. Este cómplice silencio de ESPN se convirtió en el oscuro epicentro del debate, con críticos furiosos exigiendo que la cadena enfrente esta crisis de forma mucho más contundente. Tanto para RG3 como para Ryan Clark, esta guerra mediática marca un punto crítico en sus carreras como analistas deportivos. Ambos sudaron sangre para forjarse como voces intocables en los crueles medios deportivos. Con RG3 ahora en Fox Sports y Clark atrincherado en ESPN, la carrera de RG3 inició como una gloriosa promesa. Al ser reclutado segundo por los Washington Redskins en el año 2012, ganando el trofeo Heisman e imponiendo récords asombrosos de pase para un novato, y un brutal margen de intercepciones y anotaciones en su debut. Pero una trágica lesión de rodilla en los playoffs de 2012 destruyó su carrera, fulminando su movilidad. Tras oscuras etapas con los Cleveland Browns y los Baltimore Ravens, se retiró en 2021, pasando directamente a la locución deportiva. Primero con ESPN y ahora en Fox Sports. Ryan Clark forjó una exitosa carrera como profundo en la NFL, jugando para titanes como los Pittsburgh Steelers, ganando un Super Bowl en 2009. Tras retirarse en 2015, se coronó como analista en ESPN, dominando shows como Monday Night Countdown y SportsCenter con SBP. También dirige el brutal podcast Pivot, famoso por sus crudos y profundos interrogatorios analíticos. Para ambos, su credibilidad no solo depende de su vasto conocimiento en el emparrillado, sino de sus implacables figuras públicas y su dominio de la narrativa deportiva. Esta sucia guerra de ataques personales y oscuros matices raciales amenaza con alterar cómo la audiencia juzgará sus palabras y análisis en adelante. Reacción pública y sus devastadoras consecuencias. Mientras la noticia de esta masacre mediática infectaba redes y noticieros deportivos mundiales, el pueblo se polarizó en facciones enemigas, exponiendo la oscura complejidad de esta polémica. Una facción defendió lealmente a Ryan Clark, viendo sus duras palabras como una denuncia vital sobre raza y poder en el deporte. Interpretaron la daga de Clark como un escarmiento absolutamente necesario para lo que ellos veían como la enorme desconexión de RG3 con la verdadera experiencia negra. Un usuario en X disparó: con todas estas pruebas digitales cazando a RG3, debió quedarse callado y tragarse sus propias palabras sin chistar. Ryan Clark lo desenmascaró brutalmente y ahora RG3 se atreve a llorar como víctima. Otro sentenció con fiereza: Ryan Clark masacró brutalmente a RG3. Nick lo tachó de vendido en un texto larguísimo, riéndose a carcajadas, mostrando apoyo absoluto al feroz ataque. Otros alzaron la voz defendiendo ferozmente a RG3, acusando a Clark de cruzar una línea imperdonable al arrastrar a su familia hacia un conflicto estrictamente profesional. Una publicación en X de @OutKick360 reveló que RG contraatacó sin piedad cuando Clark se volvió demasiado personal. Lo debatimos en micrófono abierto, respaldando la justa sed de venganza de RG3. Otro usuario en X, @Byron6277726, sintió que Clark había ido demasiado lejos, publicando: Ryan Clark cruza el límite en su guerra declarada contra RG3. Todo por el polémico caso de Caitlin Clark y Angel Reese. Este oscuro sentimiento resonó entre quienes creían que atacar el sagrado matrimonio interracial de alguien o cuestionar su identidad racial por la persona que aman
era una bajeza destructiva y peligrosa. Esta reacción dividida expuso las profundas y oscuras tensiones sociales sobre raza e identidad y los frágiles límites de la moral pública. También sacó a la luz cómo las personas navegan por estos laberintos tan complejos en sus vidas más íntimas y profesionales. Los medios deportivos se abalanzaron implacablemente sobre esta sangrienta rivalidad mediática, con muchos expresando un terror absoluto ante la brutal naturaleza de los ataques personales, mientras aprovechaban el escándalo para desenterrar secretos profundos sobre raza y representación en el deporte. Fox News explotó la primicia con este impactante y revelador titular: Ryan Clark, DIESP, en ataca al matrimonio de RG3 tras el veredicto de la exestrella de la NFL sobre Caitlin Clark y Angel Ruiz, subrayando el veneno personal oculto en las crueles palabras de Clark. Sports Illustrated tachó esta guerra de repugnante, señalando cómo se desbordó hacia el crudo escarnio público, evidenciando asco ante cómo una simple disputa profesional degeneró en una carnicería personal. La cobertura del Daily Mail amplificó el devastador impacto emocional de este escándalo, con titulares desgarradores como «La enfurecida esposa de Robert Griffin III estalla contra Ryan Clark tras sus insultos sobre su matrimonio interracial», evidenciando cómo el veneno de esta guerra había salpicado a víctimas inocentes de la familia. Yahoo News retrató esta brutal escalada con el titular acusatorio: «Eres un farsante, hermano». La despiadada guerra entre Ryan Clark y RG3 por Angel Ruiz se vuelve personal, enfocándose en la naturaleza cada vez más tóxica y hostil de este intercambio. El Hindustan Times aportó una fría y calculadora perspectiva desde el panorama internacional, con su artículo «La controversia de Ryan Clark contra Robert Griffin III», explicando quién disparó primero, revelando el impactante alcance global de este oscuro conflicto de los medios deportivos americanos. Estos dramáticos titulares y oscuras perspectivas de la historia realmente exponen la cruda verdad. Tanto el morbo sensacionalista de la pelea como los perturbadores demonios sociales que ésta despertó sobre raza, identidad y los frágiles límites éticos en los medios deportivos. Un análisis fascinante y perturbador surgió de un crudo video de YouTube titulado «Fatiga Negra. ¿Por qué el drama de Caitlin Clark y RG3?» Y las palabras de Ryan Clark exponen este oscuro fenómeno a la perfección. Este video introdujo el concepto de fatiga negra como un lente investigador para desentrañar el escándalo. Así que, si alguien falla tu prueba de pureza, también condenamos a las personas afroamericanas atrapadas en relaciones interraciales. Esta fatiga negra es una maldición que no termina solo con la gente blanca. Ataca sin piedad a los afroamericanos que consideran aceptable amar a mujeres blancas, incluso si es una Kardashian. Según las crudas y aterradoras revelaciones del video, la fatiga negra es un devastador colapso mental al verse obligado a vigilar las acciones de su gente 24/7. El perturbador documental sugiere que este silencioso fenómeno se propaga más allá de barreras, persiguiendo implacablemente a aquellos afroamericanos que deciden amar a mujeres blancas, insinuando que aquellos que aman fuera de su raza sufren persecución y críticas despiadadas de su propia comunidad. Este video expone solo una faceta de esta explosiva controversia, pero destapa cómo una guerra entre RG3 y Clark desató debates culturales masivos sobre identidad racial, pura autenticidad y el oscuro laberinto para manejar esto en sus vidas íntimas y profesionales. Esta feroz disputa encendió un debate monumental en foros clandestinos como Reddit, donde las masas juzgaron los méritos de ambos. RG3 y Ryan Clark, como analistas, emitiendo veredictos sobre su escandalosa controversia. Un hilo titulado First Take RG3 es magnífico,
desenterró estas polarizadas opiniones. Algunos fanáticos posicionaron a Clark sobre RG3, alabando su superior agudeza analítica. Un usuario, Telepol 2023, sentenció: Número 1, Ryan Clark. Número 2, Kimberly Martin 3, RG34, Dan Orlovsky 5 y Suagu 6, Shannon Sharp 7, Jeff Saturday. Otros destrozaron sin piedad a RG3. Con misiles como RG3 es la peor maldición dentro de ESPN. Siempre fracasa narrando partidos y sus nefastos análisis están plagados de errores catastróficos. Sus bromas dan tanta vergüenza ajena que necesito escribirle a mis primos para desahogarme. Cada vez que habla, es una auténtica vergüenza total. Para sus empleadores, Fox Sports con RG3 y ESPN con Ryan Clark. Esta guerra pública representó una catastrófica crisis de relaciones públicas. Aunque multitudes exigían a gritos que ESPN ejecutara medidas drásticas contra Clark, ninguna de las cadenas emitió declaraciones oficiales ni tomó represalias visibles. Tras el impacto inicial del escándalo, el sepulcral silencio de las propias cadenas alimentó el fuego del debate, con críticos implacables insinuando audazmente que ESPN debía enfrentar esta crisis directamente. Sin embargo, cabe destacar que estas corporaciones prefieren dejar que estos huracanes mediáticos simplemente se apaguen, en lugar de avivar las llamas publicando comunicados oficiales. Para ambas corporativas cadenas, la contienda expuso el titánico reto de domar a estos talentos televisivos, quienes son contratados exactamente por disparar opiniones contundentes y altamente venenosas. Esa delgada frontera entre análisis provocador y despiadados ataques personales suele difuminarse, y las cadenas deben sobrevivir cruzando este alambre de púas. Mientras la tormenta de fuego de este escándalo comienza a extinguirse, quedan oscuras dudas sobre qué significará esta masacre para ambos. El futuro mediático de RG3 y Ryan Clark. Para RG3, este escandaloso incidente arrastró nuevamente su matrimonio interracial y su identidad racial al matadero público, un fantasma recurrente en su carrera. Su feroz defensa protegiendo a su sangre podría cautivar a los espectadores, quienes idolatran su valentía y disposición para pelear sus propias batallas, pero condena estos íntimos secretos de su vida a ser devorados por la multitud, cuando él desearía enfocarse solo en analizar deportes. En cuanto a Clark, la brutal reacción contra sus palabras podría forzarlo a repensar cómo toca temas tabú, como raza e identidad en cámara. Aunque algunos admiraron su cruda perspectiva, otros sintieron que cruzó la línea al juzgar la vida privada de RG3 y su linaje basándose en su esposa. Sobrevivir a las secuelas de este caos exigirá una estrategia calculada sobre cómo manipulará estas bombas de tiempo mañana. Ambos titanes forjaron imperios tras retirarse como implacables analistas del deporte. Con RG3 en Fox Sports y Clark en ESPN, su poder para sobrevivir este infierno y volver a la cima dependerá de cómo enfrenten las consecuencias durante los próximos y oscuros meses. Todo dependerá de si la audiencia y los altos ejecutivos se tragan sus excusas. Mientras este turbio escándalo sigue mutando, veremos cómo ambos sujetos logran sobrevivir a esta brutal onda expansiva. ¿Y qué oscura lección sacará la industria deportiva de esta despiadada guerra pública y personal? El choque letal entre análisis deportivo, identidad racial y límites personales seguirá siendo un auténtico campo de minas por cruzar. Pero quizás este crudo escándalo obligue a generar debates más profundos sobre estos temas
en el futuro. Gracias por seguir el caso. Si esta aguda investigación te enganchó, pulsa los recuadros de tu pantalla para destapar más archivos clasificados como este.